Adiós. ¿Qué tal? Supongo que estarán la mayoría de ustedes muy felices. ¿No? Mudos como de costumbre. Bueno, ¿quieren revisar el examen o avanzamos al segundo, el temario del segundo parcial? Veamos el examen. Veamos el examen. Ok, veamos el examen. ¿Dónde está el examen? ¿Dónde está el examen? ¿Dónde está el examen? Por aquí está el examen. Ok, bueno. Listo, entonces, ahí está. Ay, que se cambia esta sociedad. Bueno, cuéntenme por favor, don Víctor, de 58 años, con diabetes, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, con aumento de la LDL, ¿cuál sería la conducta para don Víctor? Estatinas y dieta, Doc. Estatinas y dietas, correcto, muy bien. ¿Qué es correcto sobre la HDL? ¿Cuál es la opción No correcta? estoy seguro, Doc. ¿Tiene LCAT? Tú tienes que elegir una sola, entonces, ¿cuál eligen de las 5? ¿Las HDL3 tienen mayor cantidad de colesterol? No, son las 2. Yo puse que son hipercolesterolínicas. No, ¿Tienen hipocolesterolémicas. LCAT? Tienen LCAT. Dijimos que la LCAT formaba parte de la estructura de la HDL y se encarga de esterificar el colesterol para extraerlo de los tejidos para ser eliminado. Así que la respuesta LCAT. Molécula intermedia intermediaria en realidad, para la síntesis de fosfolípidos y triglicéridos. Ácido fosfatídico. Ácido fosfatídico. Correcto, sobre la síntesis de hormonas esteroideas. La desmolasa produce o forma pregnenolona, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. La testosterona deriva del colesterol y tiene 29 carbonos. Falso. Falso. La testosterona es precursora del estradiol y de los estrógenos. Verdadero. La progesterona es precursora de mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Y necesitan la CEP? No necesitan la No. CEP. Son las 3 respuestas. Molécula propia de los gangliósidos. ¿Cuál es la respuesta? La N-acetilneuramínico. El neuramínico. ¿Qué es correcto sobre los plasmalógenos? Derivan de la dihidroxiacetona-fosfato. Correcto. ¿Y? Presentan el Presentan enlace el éter en el carbono 1. Ok. ¿Alguna otra? El factor activador de plaquetas es un ejemplo. Correcto. Muy bien. Es cierto de la función de las apoproteínas. ¿Qué es correcto? Actúan como ligandos. Son activadores Activadores enzimáticos.
Ok. Son estructuras de la lipoproteína y estabilizan las lipoproteínas. Correcto. El factor activador de las plaquetas es un Malógeno. Plasmalógeno. Plasmalógeno. halógeno, plasmalógeno. Nuestro recién nacido, ¿qué tiene? Hiperplasia suprarrenal congénita. 21 alfa hidroxilasa. Correcto. Es correcto sobre las lipoproteínas. La VLDL. La ApoE. Y nada más, ¿no? Las otras nada que ver. Jimenita, ¿qué tiene, Jimenita? Antifosfolipídico y anticardiolipina. Antifosfolípido y anticardiolipina. Factores que favorecen la síntesis del colesterol. Hormonas tiroideas. Fatídico masculino es producido por ¿cuál de estas enzimas? D. A Cosa ver, de Sobrepasa de, correcto. ¿Qué es correcto sobre la lipoproteína A? La HDL contiene ApoA1. tiene efecto protrombótico, inhibe la fibrinólisis. Ok, es protrombótico y antifibrinolítico, correcto. ¿Qué es correcto aquí sobre el colesterol? Es un esterol de 27 carbonos. indispensable más? para Es ¿Qué? un esteroide indispensable para la vida. ¿Esteroide? ¿Cuál es la otra respuesta aquí? Se sintetiza en todas las No, células esa doc, que nucleares. es un esteroide indispensable para la vida. Pero es que no es un esteroide, los esteroides son las hormonas. Es un esterol. ¿Qué es correcto acá sobre las lipoproteínas? La La poseen. ApoE es La grande. poesía es la más grande. Correcto. ¿Qué es correcto sobre la enfermedad de Tangier? Inexistencia de HDL. Correcto. ¿Qué es correcto aquí? Fosfolípidos parte de la membrana. Cardiolipina abundante en la mitocondria. Los triglicéridos son polares y los segundos mensajeros. No. Esos dos. Los triglicéridos son apolares, son no polares y no No. producen sustancias mensajeros. Esto está mal. Y obviamente la primera, ¿no? Los triglicéridos sirven para almacenamiento de ácidos grasos. Así que esas eran las tres correctas. Aquí no son gangliósidos, son cerebrósidos. En el tejido adiposo, la insulina inhibe ¿a quién? ¿A qué enzima? Sensible a la hormona. La lipasa sensible a hormonas. Inhibiendo la lipólisis. Sobre los fosfolípidos, ¿qué es correcto? La descarboxilación de la fosfatidilmenoserina produce fosfatidiletonolamina. La metilación La de la metilación. fosfatidiletonolamina genera fosfatidil. Correcto. Y nada más, ¿no? Porque la carboxilación de la fosfatidilcolina nada que ver. Y la carnitina no es un fosfolípido. Es la cardiolipina. ¿Qué tiene Jesus?
Enfermedad de Tay-Sachs. ¿Qué es correcto sobre los esfingolípidos? La ceramida puede ser un segundo mensajero celular. Correcto, ¿qué más? La desfingosina requería vitamina B6. Ok, correcto. Apoproteína responsable del metabolismo de lipoproteínas remanentes. La E. Correcto. ¿Qué es cierto sobre la esclerosis múltiple? Los linfocitos T. Los linfocitos T. Ay, güey. Ok. Es correcto sobre la lipoproteína lipasa. Es una enzima Es una endotelial. enzima endotelial. Sí. Destruye triglicéridos de los colesterol. Está anclada a proteóxido. Heparina. Es liberador de heparina. ¿Qué es correcto sobre las hormonas esteroideas? La HTC. La HTC inhibe la incorporación, estimula No, la incorporación. estimula. Se requiere acortar e hidroxilar el colesterol. Ok. ¿Qué más? La entrada del colesterol a la Las mitocondria proteínas se da por la SARS. proteína SARS. Ok, nada más porque no ocurre en todas las células, solo en las células de las glándulas. De hormonas esteroideas. ¿Es cierto sobre los ácidos biliares? ¿Qué es cierto? El Que se ácido requiere lítico es un segundo biliar. a nivel. La ¿Se requiere 27 qué? alfa-hidroxilasa actúa a nivel mitocondrial. El 27 actúa a nivel mitocondrial, ok, ¿qué más? La 7 alfa-hidroxilasa a nivel microsomal. Okay. El ácido litocólico es ácido biliar secundario. Correcto, excelente. Es correcto sobre los esfingolípidos. ¿Cuál es correcta? Ceramida más glucosa más galactosa, nana. Tenemos glucosa, galactosa, nana, correcto. ¿Y qué otra? Ceramida más glucosa, galactosa es un globósido. Los globósidos tienen muchos carbohidratos, aunque también pueden tener N-acetil galactosamina, pero esto ya es un globósido. Esterol de origen animal. Lanosterol. Lanosterol. Correcto sobre el farnesil pirofosfato. Formada por varios los isopronoides. Es precursor del colicol. Precursor de la ubiquitina. De la ubiquinona. Porque la ubiquitina es un marcador de proteínas. Ok. ¿Y algo más? Las moléculas se condensan y forman escualena. Correcto. Principal metabolito de la glucólisis para la formación de triglicéridos. Dihidroxiacetona fosfato. Correcto. Enzima responsable de la síntesis del colesterol. Facilinga. Reductasa. Emanuel, ¿qué tiene Emanuel? Gaucher. Gaucher. ¿Cuáles son las funciones de la lecitina? Regula la Solubiliza el colesterol. Solubiliza el colesterol, correcto.
Enzima mitocondrial responsable de la síntesis de los ácidos biliares. 27A. 27 hidroxilasa. Perfecto. Con relación a los esfingolípidos, ¿qué es correcto? La enfermedad de Farber. La de Farber. Ok. Mi amiguito Thor, que va a que le asesoren, porque tiene ginecomastia. ¿Qué le van a hacer a mi amiguito Thor? Bloqueadores Bloqueadores de estrógeno estrógeno. y suspensión de los anabólicos. Sí, tan bonita esa pregunta, me encanta. ¿Qué es correcto sobre la lisolecitina? Es el monoacilglicerol fosfatocolina. Correcto. José Luis, de 35 años, con dolor abdominal intenso en mesogástrico, con irradiación en hemicinturón. Chupaco, el muchacho, con hipertrigliceridemia malita. ¿Qué tiene? Pancreatitis. Pancreatitis amilasa. Pancreatitis amilasa, correcto. Y finalmente, es una característica de la dislipoproteinemia 2A. Defectos del receptor LDL. Defectos del receptor de la LDL. Ok, listo, maravilloso. Entonces, escucho, por favor, sus observaciones sobre el examen, sus quejas, sus reclamos. Creo que básicamente en esta ocasión son observaciones. Así que cuéntenme, por favor, qué les ha parecido, qué ha tenido de diferente con relación al examen anterior. Porque en esta oportunidad tenemos notas absolutamente maravillosas. Como ya han visto, mira, tenemos que felicitar a los 90, ¿no? La Camila tiene 95, maravilloso. El Franco tiene 92. Después tenemos a la Cielito que tiene 92. Mira, la bestia casi llega a 90. 89. Mohamed 80. ¿Dónde está mi amiguita? Mi amiguita. 80. 50, 80. Noelia 82. Digo 92. Cristian. Andrés 90. Mi amiguita Priscila como siempre, pero debía sacar más. 91. Mi amiguita Arsabe 72. Graciela 91. Y el Ampuero, Dios mío, 98. ¿En qué cosita te equivocaste? ¿Está por ahí el Marco? Marco, ¿no está el Marco? ¿A quién le copió? Hizo con el libro abierto. ¿Qué pasó? 98. ¿En qué se equivocó? ¿Quién sabe? Y no está ahí el burro y te lo voy a bajar la nota. ¿Y quién más tengo por aquí? Tamara 87. El Pancheco 84. El Bustamante 52. No, por eso no te alcanza. Tienes que estudiarle más. Bueno, en general son super notas. Creo que no tenemos aplazados. Dafne es una de las aplazadas. Víctor Fernández Careaga. Y había otro más. Eran 3. Alguien más. La Dafne. Que no entiendo qué le está pasando a la Dafne.
Y había otro que no me acuerdo quién era. Aquí está, Joaquín Sebastián. Y todos los demás están maravillosos. Entonces, cuéntenme cómo se han sentido, por qué esta diferencia de notas, qué ha ocurrido, qué ha habido de distinto en el examen, por qué ha mejorado su rendimiento. Cuéntenme. Doc, yo creo que ha sido la reducción de temario, porque de menos capítulos era más fácil enfocarse en los detalles y siempre preguntan en los detalles en el examen, así que para mí ha sido más fácil porque el temario se ha reducido y no era tanto como el anterior parcial. Ok, muy bien, el temario. Que Y además sí, que estuvimos obligados a ir estudiando en los pequeños evaluaciones que me iba haciendo en la semana. Entonces uno iba quedando en la cabeza, sí, esto me equivoqué, esto me equivoqué. Y después cuando se presentaba en la prueba, en algunas me di cuenta que no eran similares. No, esto sí, esto no, esto sí. Y eso ayudó bastante. Creo que nos hizo estudiar más, con más tiempo del que antes habíamos estudiado. ok, entonces las evaluaciones semanales fueron útiles. Sí, Doc, a mí la verdad me sirvió bastante los microparciales porque varias preguntas me acordaba de los microparciales. Ok, entonces seguiremos haciendo evaluaciones semanales, entonces, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que ha sido la práctica, practicar mucho las nuevas preguntas de varias respuestas. Ok, Pero aún así dudé en algunas, pero estaba bien. ok. ¿Qué más? ¿Qué otras observaciones? ¿Ninguna otra observación? También que estábamos obligados a sacar una buena nota ahora, porque si no, Sí, pues estaban absolutamente obligados, entonces tenían que estar concentrados, pero no pueden bajar las manos con esta nota, ¿no? Tienen que estudiar para la siguiente, para al final tener una mejor nota del segundo parcial, total. Pero seguramente que ahorita ya muchísimos, si no es que la mayoría, tiene más nota que la que tiene en el primer parcial. Así que para que estén calculando la nota que tienen, el primer microparcial vale 35, o sea, lo multiplican por 0,35. El segundo microparcial va a valer lo mismo, 0,35, y la práctica vale 30. Y ahí ya van sumando sus notas. Muy bien, entonces, bueno, supongo que ya estarán un poco más tranquilos, pero no podemos bajar la guardia porque tenemos una muy mala nota del primer parcial y eso puede afectarnos después, así que tienen que seguir estudiando, por favor. Vamos a avanzar temario ahora y veré si podemos hacer un examen el lunes o mejor avanzo un poco más y hacemos un pequeño repasito en las 10 preguntas el miércoles, ¿ok? Vamos entonces con la materia del día de hoy. Terminamos bases nitrogenadas el otro día, ¿cierto? Sí, Doc, hemos terminado. Hemos hablado de los... sí, hemos terminado, ¿no? Ok. Entonces, dijimos el otro día que las bases nitrogenadas son estructuras heterocíclicas formadas por anillos aromáticos heterocíclicos que tienen nitrógeno y carbono en su estructura. Que teníamos básicamente, o de manera más importante, dos purinas, que no son las únicas, adenina y guanina, y pirimidinas, teníamos citosina, timina y uracilo. Pero de hecho mencionamos ya algunas otras purinas, mencionamos a la xantina, mencionamos a la epoxantina, mencionamos a las metilxantinas como la cafeína, la teína y la teobromina, que son todas ellas purinas. Lo que corresponde ahora es hablar de la síntesis de estas purinas.
Y la importancia de hablar de la síntesis de las purinas, bueno, obviamente tiene que ver con la producción de nucleótidos para la síntesis de ácidos nucleicos, para la formación de segundos mensajeros y coenzimas, pero clínicamente relacionamos la síntesis de las purinas con una enfermedad que se llama gota. Así que esta es la importancia clínica, ¿no? La enfermedad que es la gota, el desarrollo de gota por alteración en la síntesis y degradación de las purinas. Las purinas se van a sintetizar en el citoplasma del hígado, del cerebro y del sistema inmunológico, es decir, de los linfocitos, linfoblastos, timocitos que se encuentran en los tejidos linfoides, tanto tejidos linfoides primarios, que son el timo y la médula ósea, como los órganos linfoides secundarios, que son los ganglios linfáticos y el vaso, y los tejidos linfoides asociados a mucosas, que son muchísimos, y tenemos todo el tejido linfoide distribuido en el aparato digestivo, por ejemplo, respiratorio, urinario, que es un montonal. Entonces, ahí se producen muchas purinas. Tenemos replicación permanente de linfocitos, constantemente clonación, constantemente destrucción, así que es indispensable la formación de purinas en los linfocitos. Y tenemos dos variedades de síntesis de purinas. En realidad es una, la síntesis de novo. Pero tenemos un par de formas de recuperar, de reciclar nuestras bases nitrogenadas. Así que yo puedo sintetizarlas de la nada a partir de intermediarios anfibólicos, o puedo reciclar las que ya estén degradadas, las que ya haya degradado. ¿Y por qué puedo reciclar? Porque si yo tengo un nucleócido, lo puedo convertir en nucleótido. Así que fosforilo a los nucleócidos y genero un nucleótido. Eso es una forma de recuperar. Y la otra es agrego fosfato y ribosa a una base nitrogenada, y eso me permite reciclar esa base nitrogenada y no tener que volverla a sintetizar. Eso se llama fosforribosilar a las bases nitrogenadas. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son entonces los precursores de la síntesis de novo de nuestras purinas? Ya los mencionamos la clase pasada, si ustedes se acuerdan, y teníamos aminoácidos como la glicina, el aspartato y la glutamina participando de la donación de átomos para la síntesis del anillo púrico. Tenemos también a los tetrahidrofolatos donando átomos, al dióxido de carbono, y bueno, el azúcar, la ribosa, es la base para la síntesis. De hecho, se empieza la síntesis con la ribosa. Las purinas se encuentran en grandes cantidades en nuestros alimentos. Como dijimos el otro día, no son compuestos que nos den energía. Las bases nitrogenadas no nos dan energía, no las consideramos macronutrientes, pero se encuentran en todos los alimentos. Entonces tenemos alimentos que tienen alto contenido de purinas, y al alto contenido de purinas nos referimos a que tiene entre 100 miligramos y 1 gramo de nitrógeno púrico por 100 gramos de alimentos. Y ahí tenemos, por ejemplo, mira, los extractos de sopas, tienen muchas purinas, fondos de carne o extractos de carne, caldos, vísceras, en especial las vísceras tienen una gran cantidad de purinas, como el corazón, los riñones, el higadito, los sesos, las mollejas, todos los friambres, todos estos embutidos, tienen una gran cantidad de purinas. Los alimentos que tienen contenido moderado, que va de 9 a 100 miligramos de nitrógeno púrico por 100 gramos, son las otras carnes blancas, pescados, mariscos, verdurillas, todas las verdurillas, y las legumbres tienen menos contenido de nitrógeno púrico, aunque tienen.
Y las que tienen prácticamente nada de purinas son pues los cereales. Cereales, pan, arroz, lácteos, obviamente el alcoholcito, los aderezos, así que hay que tener cuidado en pacientes que tienen problemas en el metabolismo de las purinas, pacientes con gota, pues ciertamente hay que bajarles esto, pero no puedo aumentarles esto, porque aumentarles esto implica que engorden o que suba su colesterol. Entonces hay que tener una dieta muy, muy, muy equilibrada, controlada por un nutricionista, para que puedas tener una vida relativamente normal en un paciente con gota. En realidad, los pacientes con gota se la pasan bastante tranqui si hacen una dieta. Y si no beben, empiezan a beber y empiezan a tragar chicharroncitos diario con esos platos llenos de vísceras horrendas, entonces su ácido úrico se sube e inmediatamente el paciente tiene alguna sintomatología. Obviamente ya va a ser su problema, ¿no? Él sabe, y si le da dolor por artritis gotosa, que se joda porque el tipo ha comido lo que no debía. Entonces en la gota es muy típico eso, o sea, te malpasas y empiezas con tus dolores. Ya será tu problema si quieres aguantar los dolores, nadie tiene la culpa más que uno. La gota es una patología de ricos, digamos, porque es gente que come mucho. Por ejemplo, muchos reyes han tenido gota, muchos. Reinas también han tenido gota, porque pues tragaban carne en cantidades asesinas, ¿no? Ahora los pobres pues no van a tener gota porque no tenían que comer, ¿no? Comían cerealito, pancito y se acabó. Entonces, en otra época pues sí era una enfermedad de ricos porque tienen mucha comida. Ahora, no es la única razón por la que puedes tener gota, las dietas hiper proteicas, hipercalóricas y obesidad, sino también hay factores genéticos que pueden estar relacionados con el desarrollo de gota y otros factores ambientales múltiples que pueden favorecer también el desarrollo de gota. Entonces, aquí está nuestro anillo púrico y como se darán cuenta, están nuestros diferentes átomos ahí perfectamente organizados. Este es el nitrógeno 1, por si acaso, por si no se acuerdan, la numeración la pondremos. Este es el nitrógeno 1, donado por el aspartato. Este es el carbono número 2, donado por los tetrahidrofolatos. Aquí tengo el nitrógeno 3, donado por la glutamina. El carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7, donado por la glicina. El carbono número 6, donado por el dióxido de carbono. Los tetrahidrofolatos, donados por el carbono 8 donado por los tetrahidrofolatos y finalmente el carbono número 9 donado por la glutamina. Entonces, nitrógeno 1 aspartato, carbono 2 tetrahidrofolatos, nitrógeno 3 glutamina, carbono 4 carbono 5 y carbono 7 glicina, nitrógeno 7 glicina, carbono 6 dióxido de carbono, carbono 8 tetrahidrofolatos y nitrógeno 9 la glutamina también. Y en el nitrógeno 9, no se olviden, aquí se va a formar el enlace que me permite la unión con la ribosa en el carbono 1 de la ribosa. En el carbono 1 de la ribosa. ¿Ok? Carbono 1 de mi ribosa, solo que aquí no se me ocurre cómo dibujar mi ribosa. Ahí está. Chun, 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 chun. Este es el carbono 1 de la ribosa. Ya está, el enlace chueco, ¿no? Y por acá vendría el carbono número 5 que se va a unir a un grupo fosfato. Y ahí ya sería un nucleótido púrico. ¿Cuáles son las
etapas de la formación de las purinas. La formación de las purinas es un proceso muy complejo y lo vamos a dividir en 3 etapas fundamentales. Esta división es completamente arbitraria, ¿no? Pero bueno, es una manera de dividirlo. Por un lado tenemos la formación de fosforibosilpirofosfato. Por otro lado, la formación de inosina monofosfato. Y finalmente, la formación de adenosina monofosfato y guanosina monofosfato. Esas son las 3 fases de la síntesis de novo. Vamos a la primera. La primera va a iniciar con la ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, como ustedes recuerdan, proviene de la vía de las pentosas. ¿Se acuerdan? La vía de las pentosas tenía varias funciones. Producir NAD-fosfato reducido para la síntesis de lípidos y producir ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos. Entonces, aquí ya tengo mi ribosita 5-fosfato proveniente de la vía de las pentosas. Aquí está la ribosa 5-fosfato, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Y en el carbono 5 tengo un fosfato, ribosa 5-fosfato. Lo que voy a hacer en la primera reacción, la reacción más importante, la que regula la vía, es agregar fosfato, pero en la posición 1. Y voy a agregar 2 fosfatos donados por el ATP. La enzima se llama fosforibosilpirofosfato sintetasa. Fosforibosilpirofosfato sintetasa. ¿Y qué hago? Mira, meto 2 fósforos del ATP al carbono 1. Y aquí está 1, 2. Unidos al carbono 1 de la ribosa. Estos 2 fosfatos, este pirofosfato ha sido donado por el ATP. Y el producto de esta reacción se llama 5-fosforibosil-1-pirofosfato. 5-fosforibosil-1-pirofosfato. ¿Por qué fosforibosil? Porque la ribosa tiene un fosfato, fosforibosil. Y pirofosfato, pues porque hay un pirofosfato en el carbono 1. Si no quieren los números, los pueden olvidar y simplemente dicen fosforibosil-pirofosfato. Fosforibosilpirofosfato o PRPP. Primera reacción, regulada, altamente regulada, y se regula por los mismos nucleótidos. Según, esta es la primera etapa, ¿no? La formación de fosforibosilpirofosfato. Ahora vamos a empezar la segunda etapa. La segunda etapa consiste en ir armando paulatinamente el anillo de las purinas. Vamos a ir armando, agregando átomos uno tras otro para poder tener nuestro anillo púrico y, bueno, un nucleótido. Así que lo primero que va a ocurrir ahora es que al fosforibosilpirofosfato le vamos a sacar este pirofosfato y vamos a reemplazarlo por un grupo amino donado por la glutamina. Así que entra la glutamina, sale glutamato, y la glutamina dejó un grupo amino, pero ese grupo amino se une aquí en el carbono número 1 de la ribosa. Este nitrógeno es el nitrógeno número 9. Vamos a empezar la síntesis del anillo púrico por el último elemento, por el nitrógeno número 9. Así que entra el nitrógeno y libera el pirofosfato. Esta enzima también es una enzima que deben recordar. Se llama fosforibosilpirofosfato amidotransferasa. O también van a encontrarla como fosforibosil glutamil amidotransferasa. Fosforibosil glutamil amidotransferasa. Esta enzima se encarga de transferir el grupo amino a la ribosa, al fosforibosilpirofosfato. Sacamos el pirofosfato y me queda el amino aquí. Este amino es el nitrógeno número 9.
Este es el átomo número 9 de la... Esta enzima debemos recordarla porque también se regula. Menos importante que la fosforibosilpirofosfato sintetasa, pero también es una enzima que debemos recordar porque se regula. Son las dos que hay que recordar de momento. Repetimos nuestra primera reacción. En nuestra primera reacción dijimos que lo que teníamos que hacer era agregar a la ribosa 5-fosfato pirofosfato en el carbono 1 y formamos fosforibosilpirofosfato. Ahora, ¿qué continúa? Eliminar el pirofosfato y reemplazarlo por un grupo amino donado por la glutamina. La enzima, ya saben, glutamil aminotransferasa. Y el número de átomo agregado aquí es el nitrógeno 9. Este compuesto aquí se llama 5-fosforibosil-amina. 5-fosforibosil-amina. ¿Por qué 5-fosforibosil? Porque es ribosa con fosfato en el carbono 5. Y tengo un grupo amino acá en el carbono número 1, que es el último elemento en la numeración del anillo púrico. Siguiente reacción. En la siguiente reacción, lo que vamos a hacer es condensar completita la molécula de glicina, que se va a ir a unir aquí al nitrógeno donado por la glutamina. Completita la molécula de glicina se mete. Usamos ATP como fuente de energía y mira, ya la tengo aquí. Este compuesto se llama 5-fosforibosil, porque es la ribosa con el fosfato en el carbono 5, glicinamida. 5-fosforibosil-glicinamida. De aquí en adelante la ribosa solo se representa así y vamos a seguir agregando átomos a esta estructura, a 5-fosforibosil-glicinamida. La enzima fosforibosil-glicinamida sintetasa. De aquí para adelante, al menos en esta etapa, ya no necesitan saberse las enzimas, solo las dos primeras. Las voy a mencionar, pero solo necesitan saber las dos primeras enzimas. Entonces, aquí tenemos el nitrógeno ya, listo, el 9, el carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7. Ahí están algunos de nuestros elementos para los anillos pirimídicos. Digo púricos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir agregando elementos. En esta oportunidad vamos a agregar un grupo formilo donado por los formil tetrahidrofolatos. Así que agrego un grupo formilo aquí unido en el nitrógeno número 7 para convertir la 5-fosforibosil-glicinamida en 5-fosforibosil-formil-glicinamida. 5-fosforibosil-formil-glicinamida. Y si se fijan, ya está casi listo el anillo, ¿no? Uno de los anillos. Ya tengo el 9, el 8, el 7, el 5 y el 4. Ya está listo el segundo anillo púrico. El segundo anillo, porque son dos, ¿no? Ahora voy a agregar otro grupo amino donado por la glutamina. Entra glutamina, sale glutamato, usamos ATP y este grupo amino donado por la glutamina entra aquí y se une al carbono número 4. Entonces, este nitrógeno número 3. Aquí tengo el 4. Este es el 5. Este es el 7. Este es el 8. Y este es el 9. Unidos a la ribosa 5-fosfato. Este compuesto, ¿cómo se llama?
5-fosforibosil formilglicinamidina. ¿Por qué amidina? Porque tiene 2 grupos amino. 1, 2. Ahora voy a cerrar el anillo. ¿Cómo se cierran los anillos? Los anillos se cierran deshidratando. Todos los anillos se cierran deshidratando. Entonces vamos a deshidratar a esta molécula gracias a otra sintasa. Deshidratamos y formamos ya este anillo. Este anillo es un grupo que se llama imidazol. Este es el grupo imidazol. Así que este compuesto se llama amino imidazol ribosil 5-fosfato. Amino imidazol ribosil 5-fosfato. Ya tengo este anillo. Así que ahora tengo que ir armando el otro anillo. Y voy a meter el dióxido de carbono para formar o para agregar el carbono número 6. Así que viene una carboxilasa para variar. El dióxido de carbono dona el bicarbonato dona el dióxido de carbono, usamos ATP y agregamos el dióxido de carbono. Originalmente entra en el carbono, en el nitrógeno número 3, pero se va a mover y se queda aquí arriba. Este compuesto se llama amino, imidazol, carboxilato, ribosil 5-fosfato. El nombre dice todo. Amino imidazol, grupo amino unido al sol, que tiene un carboxilo y están unidos a la ribosa 5-fosfato. Este ya es el carbono número 6. ¿Qué voy a hacer ahora? Agregar otro átomo. Voy a agregar en este momento el nitrógeno donado por el aspartato. Así que va a entrar aspartato. Entra completito. El aspartato es esa madre sobreprotectora que se mete a la fiesta de los niños de su hijito. Entra a la fiesta, se queda en la fiesta. Y ya que está segura que no le va a pasar nada al niño, se sale, lo deja. Así que va y se mete el aspartato. Es así, se entra completito. Aquí está su grupo amino. Y entró el aspartato completo. Como ocurre en el ciclo de la urea. Entra el aspartato completito. Y este compuesto acá se llama aminoimidazol succinil carboxamida ribosil 5-fosfato. ¿Por qué succinil? Porque está completa la molécula del aspartato aquí. Esto es temporal. Entra, se asegura la mamá que todo está correcto y luego se retira. Y se retira como fumarato. Igualito que el ciclo de la urea. Sí. También se puede llamar aminoimidazol succinato carboxamida ribonucleótido. Sí. También. Porque ya es un nucleótido. Tiene ribosa y fosfato. Ya es un nucleótido. Entonces aquí saqué el fumarato y me queda esta cosa que se llama amino imidazol carboxamida ribosil 5-fosfato o ribonucleótido si quieres. ¿Qué átomo me falta? ¿Cuál me falta? Este es el 3, este es el 1, este es el 4, este es el 5, este es el 6. Ah, no, este es el 7. ¿Por qué no me dicen, niños? Este es el 6, este es el 8 y este es el 9. Entonces, ¿cuál me falta? El carbono número 2 me falta. ¿Y quién dona el carbono número 2? Nuevamente entran tetrahidrofolatos. A veces en los libros hay contradicciones aquí porque dicen metilén tetrahidrofolatos o formil tetrahidrofolatos, es un detalle menor, pero son los tetrahidrofolatos los que van a donar el último átomo.
este de acá. Así que entra grupo formilo-metilo, dependiendo de dónde lo lean, y se mete, aquí se une al nitrógeno número 3. Y ya tengo todos los elementos completos. Este compuesto de aquí se llama formil, amino, imidazol, carboxamida, ribosil, 5-fosfato. ¿Y qué hago? Cierro el anillo. ¿Cómo dijimos que cerrábamos los anillos? Deshidratando. Deshidratando. La enzima se llama ciclohidrolasa. Deshidrata, saca agua. Y ¡tarán! Ya tenemos nuestro primer nucleótido púrico que se llama inosina monofosfato o inosidilato. Esta base nitrogenada púrica, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa base nitrogenada? ¿Alguien se acuerda? Esta base nitrogenada se llama Hipoxantina. 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 La inosina está formada por hipoxantina y ribosa. La inosina monofosfato está formada por hipoxantina, ribosa y un fosfato. Así que no se olviden, la inosina está formada por esta base nitrogenada púrica que se llama hipoxantina o hipoxantina, como quieran pronunciarlo. Y la hipoxantina se une a la ribosa formando inosina y se une a un nucleótido formando el primer nucleótido púrico que se llama inosidilato o inosina monofosfato. Y ahí termina la segunda fase. Y aquí está la última fase. En esta última fase, lo que vamos a hacer es a formar pues propiamente los nucleótidos púricos que necesitamos. Entonces, fíjense por favor, aquí tengo a la inosina monofosfato. Inosina monofosfato. Y puede ir a generar adenosina monofosfato o guanosina monofosfato. Esta inosina monofosfato, que está formada por la hipoxantina, más la ribosa y el fosfato, va a sufrir una aminación. Se va a aminar. Y el grupo amino va a ser donado por el aspartato. Este grupo amino va a ir fuera del anillo púrico. Fuera del anillo. Y utilizamos GTP como fuente de energía. Así que entra GTP, sale GDP y fósforo inorgánico. Y el aspartato, como de costumbre, se mete completito. Y aquí está unido completito. ¿En qué carbono se une este grupo amino? En el carbono número 6. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el 6 entra el aspartato, la enzima adenilo-succinato sintetasa, igual que en el ciclo de la urea. ¿Y qué hacemos después? Pues sacamos al fumarato. Se va el fumarato y me queda el grupo amino aquí adentro. La enzima adenilo-succinato liasa, la misma del ciclo de la urea. Sacamos el fumarato y lo que me queda acá ya es adenosina monofosfato o adenilato. Este grupo amino extra fue donado por el aspartato y la energía generada para la producción de nucleótidos de adenosina es dada por la
los nucleótidos de guanina. La energía que se necesita para la síntesis de nucleótidos de adenina es dada por nucleótidos de guanina. Y eso permite una especie de regulación cruzada. Por este otro lado, para formar nucleótidos de guanina, guanosina monofosfato, la inosina monofosfato va a ser sometida a un proceso de oxidación por una enzima que se llama inosina monofosfato deshidrogenasa, enzima que tienen que recordar. La inosina monofosfato deshidrogenasa se encarga de convertir a la inosina monofosfato en xantosina monofosfato. Esta de acá, esa cosita de ahí, se llama xantosina monofosfato. Y esta cosa se llama xantina. Esta es la xantina. Esta era la hipoxantina, y esta es la xantina o xantina. Y fíjense la diferencia, es este grupo ceto que metió aquí. Aquí en el carbono número 2 no hay nada. Y aquí ya le tengo un grupo ceto. Estoy preparando para la aminación. Esta es la xantina. Otra base nitrogenada púrica. La enzima responsable de formar la xantina monofosfato se llama inosina monofosfato deshidrogenasa. ¿Y qué le hacemos ahora a la xantina monofosfato o a la xantosina, mejor dicho, monofosfato? Le agregamos un grupo amino donado por la glutamina en este caso. Y ese grupo amino entra aquí, en el carbono 2. Aquí está. La enzima GMP sintetasa guanosina monofosfato sintetasa y formamos guanosina monofosfato. Entonces, el grupo amino donado para la formación de la guanina viene de la glutamina y la energía que se necesita para la formación de este nucleótido de guanina es donada por los nucleótidos de adenina. Y de esa forma tenemos una regulación cruzada. La energía para la formación de AMP es hecha o es dada por los nucleótidos de guanina, mientras que la energía para la síntesis de nucleótidos de guanina es dada por nucleótidos de adenina. Y de esa manera hacemos una regulación cruzada. Aquí está lo mismito. Aquí tenemos al inosililato. Y por acá agregamos el grupo amino donado por el aspartato, formamos adenilosuccinato, que es temporal, sacamos el fumarato y ya tenemos acá adenilato, adenosina monofosfato. Y de este otro lado oxidamos a la hipoxantina para formar xantidilato, xantosina monofosfato. Y luego le agregamos el grupo amino donado por la glutamina y ya tengo el guanilato, guanosina monofosfato. La enzima acá que más tienen que recordar es la inosina monofosfato deshidrogenasa. ¿Y por qué razón quiero que la recuerden? Porque la inosina monofosfato deshidrogenasa es bloqueada por un inmunosupresor, que es el ácido micofenólico. ¿Me pueden recordar qué otro inmunosupresor hemos mencionado en la clase anterior? Mientras lo piensan, voy a hacer pipí. Y se estiran, por favor, levanten, si es que están por ahí en su cama, en su silla, en su sala. Estírense, levántense, van a hacer pipí.
esos ruidos guturales que escuchan desde mi perrita, mi puxita que ya está viejita, no puede ni respirar. No me acuerdo si con ustedes casi se me ahoga un día. Ok, entonces, ¿no se acuerdan del inmunosupresor que mencionamos la clase anterior? Los corticoides. Aciatropina. Azatioprina, correcto. La azatioprina es un análogo púrico inmunosupresor. Los corticoides, en realidad, más que inmunosupresores, se consideran inmunoreguladores. Sí bajan la inmunidad, pero no demasiado. Así que sí, podríamos considerarlos dentro de los inmunosupresores light, digamos, suavecitos, los corticoides. Pero me gusta más hablar de los corticoides como inmunoreguladores. En cambio, la azatioprina sí es un inmunosupresor muy potente, muy tóxico. Y el ácido micofenólico también es un inmunosupresor tóxico y potente. Y se utiliza en enfermedades autoinmunes. También en cáncer, pero más en enfermedades autoinmunes. ¿Por qué razón? Porque inhibe la replicación de los linfocitos y de esa manera puede ayudarnos en el control de las enfermedades autoinmunes que se presentan por linfocitos enloquecidos, descontrolados, que acaban destruyendo cuanta cosa encuentran. Y aquí está, mira, la imagen, la demostración de cuál es la influencia del ácido micofenólico en la actividad de la replicación y por qué acaba siendo un inmunosupresor. El ácido micofenólico inhibe, dijimos, a la inosina monofosfato deshidrogenasa. Entonces, si no hay actividad de inosina monofosfato deshidrogenasa, yo no puedo convertir inosina en guanosina. Entonces, si yo no tengo guanosina monofosfato, no puedo tener guanosina trifosfato ni sintetizar RNA. Y tampoco puedo convertir esta guanosina monofosfato en desoxiguanosina difosfato, desoxiguanosina trifosfato y DNA, y entrar al DNA porque no la tengo. Entonces me falta uno de los elementos claves para sintetizar tanto DNA como RNA. Y eso va a ocasionar que los tejidos que más requieren de purinas, como por ejemplo los linfocitos, sufran enormemente. ¿Por qué son los primeros que sufren? Porque, como les dije, replican y replican y replican y replican. Todo el rato los linfocitos se están clonando. Todo el rato los linfocitos están replicándose porque están reaccionando frente a factores agresivos ambientales. Todo el tiempo. Aunque nosotros, y de hecho nosotros no nos damos cuenta de eso, y no nos damos cuenta porque estamos sanos. En cuanto empieza a fallar esto, nos enfermamos, nos da una infección, porque los linfocitos no están en cantidad suficiente o no están funcionando de manera correcta o ha habido algún factor ambiental que ha hecho que este linfocito se distraiga y entonces llega la infección. Así que los linfocitos son como que los principales consumidores de bases nitrogenadas, los principales consumidores. Y replican y replican y replican y replican. Entonces yo evito la replicación y los linfocitos sufren. Sufren, sufren, sufren y el paciente se inmunosuprime. Así que el ácido micofenólico es un inmunosupresor de segunda línea, no es de primera línea, es de segunda línea. Eso quiere decir que no es el primero que voy a elegir utilizar en un paciente para inmunosuprimirlo. Pero sí lo voy a utilizar para pacientes que tienen enfermedades autoinmunes porque no es tan potente como otros inmunosupresores. Así que se usa para enfermedades autoinmunes, pero no para preparación para trasplantes. Genera inmunosupresión, pero no una inmunosupresión tan severa como puede generar la azatioprina o la ciclosporina, que es otro inmunosupresor. Hay muchos inmunosupresores, pero en este momento vamos a hablar del ácido micofenólico. Luego les voy a hablar de otro, la leflunomida, por ejemplo, que participa en la síntesis de las pirimidinas y que también se usa como opción terapéutica en enfermedades autoinmunes. El ácido micofenólico, por ejemplo, se usa en pénfigo,
Pénfigo es una enfermedad autoinmune en la que hay anticuerpos en contra de los desmosomas en la piel y la epidermis se separa de la dermis. Es parecida, no sé si se acuerdan de las imágenes que les mostré del niño con síndrome de mariposa. ¿Se acuerdan de piel de mariposa? En el pénfigo es muy parecido, pero es una enfermedad autoinmune. Igualito, toca su piel y se sale la epidermis y se hacen unas vesículas enormes y queda la dermis viva ahí expuesta, con mucho dolor y mucha posibilidad de infecciones. El pénfigo es una posibilidad de usar ácido micofenólico, pero se puede usar en muchas enfermedades autoinmunes. No es de primera línea, es de segunda línea. Segunda o tercera línea, dependiendo del reumatólogo y del inmunólogo que manejen el paciente. ¿Qué es esto? Doctora, ¿y la aciatropina igual es de segunda línea? No, es de primera línea, pero para trasplantes. La azatioprina es de primera línea para preparación de pacientes a trasplantes. Gracias. Okay. Entonces, aquí está la regulación. La primera reacción de ribosa 5-fosfato, fosforibosil pirofosfato, catalizada por la fosforibosil pirofosfato sintetasa. Van a encontrar otro nombre. Y el otro nombre es ¿cómo es? Ribosa fosfato pirofosfoquinasa. Ribosa fosfato pirofosfoquinasa. A mí no me gusta el nombre. Prefiero fosforibosil pirofosfato sintetasa. Así que por si acaso encuentran ese otro nombre, pues sepan que tiene otros nombres. Pero este es el más utilizado, fosforibosil pirofosfato sintetasa, que forma fosforibosil pirofosfato. Y la otra enzima reguladora, ¿se acuerdan? La glutamina amidotransferasa o glutamino fosforibosilamidotransferasa o fosforibosilamidotransferasa. Esta es la segunda enzima que se regula. Ambas enzimas se regulan por los nucleótidos púricos. Así que yo tengo IMP, GMP y AMP en grandes cantidades. Estos vienen e inhiben la síntesis de ellos mismos. Si hay mucho nucleótido, para la síntesis un rato. Si faltan nucleótidos, la síntesis se estimula, como siempre. El GMP, la guanosina monofosfato, inhibe a la inosina monofosfato deshidrogenasa y el AMP inhibe a la adenilosuccinato sintetasa. Así que hay una inhibición por retroalimentación negativa de los mismos nucleótidos sobre su propia vía. Doc, disculpe. Sí. En la imagen anterior teníamos la ribosa fosfato para la AMP, la firofosfoquinasa para la GMP y la fosforibosil firofosfato sintetasa para la IMP. ¿O todas son sinónimos? Pero no te entendí. Arribita tiene que va esa AMP. Dice Ajá. ribosa fosfato en el lado izquierdo. Sí. Luego dice firofosfato. Quinasa. Este es un solo nombre. Ya todas son la misma. Este es un solo nombre. Ribosa fosfato pirofosfocinasa es un solo nombre. Ok. Que corresponde al sinónimo de la fosforibosil pirofosfato sintetasa. Y todas esas son para sintetizar el AMP, GMP y IMP. Estas son para sintetizar fosforibosil pirofosfato. Es la primera fase de la síntesis de estos. Así que esta enzima, la fosforibosil pirofosfato sintetasa, sintetiza fosforibosil pirofosfato y ya. Primera fase. Ahora, eventualmente, este fosforibosil va a ser el precursor de los nucleótidos, de los nucleótidos púricos. Y estos nucleótidos púricos inhiben la actividad de esta enzima. Cuando yo tengo mucha adenosina monofosfato, guanosina monofosfato e inosina monofosfato, esta enzima se ve inhibida. Cuando yo
tengo falta de estos, esta enzima se ve estimulada y va a ayudar a la formación de este y de aquí continúa la vía hasta formar nuestros respectivos nucleótidos. ¿Está bien o todavía no? Ahí comprendí, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? No se olviden, esta es la primera reacción, la primera fase. Dijimos que teníamos 3 fases en la síntesis de las purinas. Teníamos la formación de fosforibosilpirofosfato, que es la primera fase, catalizada por la fosforibosilpirofosfato sintetasa. La segunda fase es el armado del anillo púrico, hasta llegar a la formación del primer nucleótido, que es inosina monofosfato. Y la tercera fase es la formación de AMP y GMP a partir de IMP. Esas son las 3 fases. En la primera fase, que formamos fosforibosilpirofosfato, la enzima se llama fosforibosilpirofosfato sintetasa. Esta es la enzima. Van a encontrar sinónimos, pero bueno, ya es suficiente con que se aprendan esta. Fosforibosilpirofosfato sintetasa. Es responsable de formar esto. Así que va a ser responsable de la primera fase. En la segunda fase tenemos 800.000 enzimas que no nos importan. La única que tenemos que recordar es la que mete el primer átomo, el nitrógeno 9, que es la glutamina, fosforibosilpirofosfato, amidotransferasa o glutamina amidotransferasa. Glutamina amidotransferasa, tan tan. Y esta es la otra enzima que hay que recordar porque es regulada también. Y es de la primera reacción de la segunda fase. La segunda fase va agregando átomos de manera sucesiva hasta que tenemos la formación de inosina, monofosfato. Y de ahí vamos a sintetizar el resto de los nucleótidos. Entonces, si se acuerdan, lo voy a poner por aquí para que quede claro. ¿Con qué empiezo yo la síntesis de nuestros nucleótidos púricos? Pues empiezo con la... la ribosa, ¿no? Ahí está mi ribosa. Ahora le voy a cambiar el colorcito. Mi ribosa. Carbono 1, 2, 3, 4 y acá. Ay, qué sonsa. Aquí le voy a poner el fosfato. Ahí está. Ribosa 5-fosfato, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a cambiar el colorcito. En el carbono número 1, le agrego aquí un fosfato y otro fosfato. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama fosforibosil Pirofosfato. pirofosfato. Fosforibosil pirofosfato. Listo, esa es la primera fase. ¿Y cómo se llama la enzima responsable de eso? Fosforibosil fosfato sintetasa. Fosforibosil pirofosfato sintetasa. Ok, segunda reacción. En la segunda reacción lo que voy a hacer es sacar el pirofosfato. Ay, sonsa, yo te digo. Voy a sacar el pirofosfato que ya lo saqué. Y voy a agregar el primer átomo del anillo púrico, que es el nitrógeno número 9, donado por la glutamina. Y ahí tengo mi 5-fosforibosil amida. ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a agregar ahora? Voy a ir agregando los átomos donados por la glicina. Entonces, agrego la molécula de glicina completita. ¿No? Luego agrego el carbono donado por los tetrahidrofolatos.
Y después, ¿qué tengo que agregar? No se acuerdan. Ok, no importa. Entonces aquí agrego el carbono donado por los tetrahidrofolatos. Después agrego aquí mi nitrógeno número 3 donado por la glutamina. Luego, ¿se acuerdan? Cierro el anillo por deshidratación. Luego agrego el dióxido de carbono. Después agrego el nitrógeno número 1. El carbono número 2. Y cierro el anillo. Y ahí está mi purina. ¿Ven? Este es el carbono número... Ay, no, este colorcito no se ve nada. El verdecito. Entonces, primero empecé con el nitrógeno de la glutamina, que es el 9. Luego agregué los átomos de la glicina, que es el 4, el 5 y el 7. La glicina enterita se mete. Luego agregué los tetrahidrofolatos en el anillo, en el segundo anillo, carbono 8. Carbono 8. Luego agregué el amino, otro amino donado por la glutamina, el nitrógeno 3. Después el carbono 6 del dióxido de carbono. Luego el nitrógeno 1 del aspartato y el carbono 2 de los tetrahidrofolatos. Y fui armando el anillo púrico, así uno por uno de los elementos como los fui dibujando. Y esto que está aquí, obviamente no está bien, no está perfecto, no está exacta la formulita, pero esto sería IMP, inosina monofosfato. Ahora, a la inosina monofosfato le voy a agregar un grupo amino por ahí para que ya sabe. Pero bueno, voy a intentar ponerlo. Si le agrego un grupo amino por aquí, ¿eso cómo se llama? AMP. Ahora yo le quito ese anillo, digo, le quito ese amino de aquí. Y se lo pongo por acá. Aquí está este amino. ¿Y eso cómo se llama? GMP. Es GMP. Exacto, eso se llama GMP. Y listo. ¡Ay, güey! ¡Carambas! A ver, ¿dónde está mi cosita? Era negro. GMP. Y listo. Ahí tenemos nuestras bases nitrogenadas. Bueno, en realidad, si se dan cuenta, no sintetizamos bases nitrogenadas, sintetizamos nucleótidos. Nucleótidos, ribonucleótidos monofosfatados, así los sintetizamos. Entonces tenemos tres fases, ya las mencionamos. La formación de la fosforibosilpirofosfato a partir de riboso 5-fosfato, donde esta enzima es fundamental recordar. La segunda fase, que es de fosforibosilpirofosfato a inosina monofosfato, que es una fase de adhesión secuencial de átomos donados por intermediarios anfibólicos. Vamos agregando un átomo tras otro. En esta etapa solo tengo que recordar a esta enzima, el orden en el que vamos agregando los átomos y el producto final de esta etapa es la inosina monofosfato. ¿Por qué tengo que recordar esta enzima? Porque se regula, y se regula a través de retroalimentación negativa. Y en la última fase
vamos a tener de inosina monofosfato a adenosina monofosfato y guanosina monofosfato. Y en esta etapa agregamos un grupo amino donado por la glutamina para tener GMP y un grupo amino donado por el aspartato para tener AMP. Y en esta etapa la enzima que tengo que recordar es la inosina monofosfato deshidrogenasa porque es blanco para la inhibición del ácido micofenólico. ¿Ok? ¿Un poco más claro? Sí, ¿Cuál se doctora. regula por el ácido micofenólico, Doc? La glutamino aminotransferasa. XMP, ¿esa? No. La inosina monofosfato deshidrogenasa, sí, se regula por el GMP, sí. Doctora, ¿y dónde está la hipoxantina? Aquí, la hipoxantina está aquí dentro de la inosina monofosfato. La hipoxantina es la base nitrogenada de la inosina monofosfato. O sea, tú quisieras que se llamara hipoxantina monofosfato, ¿no? O ¿cómo sería? Porque es jantosina, hipojantosina monofosfato. Pero no, por alguna extraña razón no le quisieron poner así y le pusieron inosina monofosfato. Entonces, aquí está la hipoxantina, perdón, en la inosina. La inosina está formada, aquí está. Inosina, esta base nitrogenada es la hipoxantina. Esta. Y la hipoxantina con ribosa se llama inosina. Y la hipoxantina con ribosa y fosfato se llama inosidilato. ¿Ok? No sé por qué le pusieron inosina, no me preguntes. Tendría que ser como acá, ¿qué les dije? Bueno, algo, pero no, se llama inosina. Y ya, la inosina es hipoxantina más ribosa. Esta es la hipoxantina. Esta es la xantina. Y esta es la guanina. Y esta es la adenina. ¿Ok? Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces, tenemos algunos análogos que ya hemos mencionado en alguna otra clase. Estos análogos del PABA y del ácido fólico son medicamentos que se utilizan también para diferentes opciones de tratamiento, ¿no? Por un lado tenemos los análogos del PABA, el ácido paraminobenzoico. Este ácido paraminobenzoico es el precursor de la síntesis de ácido fólico en las bacterias. Esto lo vimos cuando hablamos de ácido fólico. Así que el PABA es precursor de la síntesis de ácido fólico en las bacterias. Las bacterias son capaces de producir su propio ácido fólico, nosotros no. Así que las bacterias producen el ácido fólico a partir del PABA. Hay análogos del PABA y estos análogos son, por ejemplo, las sulfonamidas. Las sulfonamidas son medicamentos que usamos como antibióticos para inhibir la replicación de las bacterias, porque solamente van a afectar a las bacterias. Al evitar que se forme ácido fólico, yo voy a evitar también la formación de purinas. Si no hay ácido fólico, no hay purinas, porque las purinas requieren del ácido fólico, de los tetrahidrofolatos, porque donan el carbono 2 y el carbono 8. Entonces son fundamentales. El ácido fólico es fundamental para la síntesis de purinas. Y si yo no tengo ácido fólico, no sintetizo purinas, y si no hay purinas, no hay DNA, y listo, no hay replicación. Pero en las bacterias hay la síntesis del ácido fólico, así que yo puedo usar el PABA, bloqueo la vía del ácido fólico en estas bacterias, de tal forma que la bacteria ya no se replica. Es un bacteriostático. ¿Qué sulfonamidas ustedes me pueden recordar? ¿Ya vieron antibióticos? ¿Son unos expertos en los antibióticos?
amoxicilina. ¿Cómo te van a ver ya? Ahorita ves. Que le vaya bien. Se cuida, se lava las manos y usa cubrebocas. Amoxicilina 1, Doc. No. Las cefalosporinas. No. Las cefalosporinas son inhibidores de la síntesis de la pared, igual que las penicilinas. Los sulfonamidas, que son inhibidoras de la síntesis de DNA, son, por ejemplo, el trimetoprim con sulfametoxazol, la sulfadiazina. Estos son medicamentos que no se usan demasiado, pero pueden ser una herramienta interesante para el tratamiento de enfermedades digestivas, infecciones digestivas y de infecciones de vías urinarias. Se han dejado de usar porque había resistencia, pero además se relacionan con una reacción de hipersensibilidad muy grave que se llama síndrome de Steven-Johnson. No es una reacción frecuente, pero puede ocurrir. Entonces hay mucha gente que le tiene su cierto temor al uso de las sulfonamidas. Donde se usa de manera indiscriminada es en los pacientes quemados, porque la sulfadiazina argéntica es tópica y ayuda a la protección de infecciones en piel en pacientes quemados. Se usa muchísimo ahí. Por otro lado, tenemos los análogos del ácido fólico, como el metrotexate, que es otro inmunosupresor. El metrotexate va a inhibir la reducción del dihidrofolato a tetrahidrofolato y de esta manera vamos a evitar la disponibilidad del ácido fólico activo. Entonces vamos a inhibir la síntesis de timina, pero también de purinas, disminuyendo la replicación del DNA. El metrotexate actúa bloqueando la activación de los folatos para formar tetrahidrofolato, y si no tengo tetrahidrofolato disponible, no voy a tener ni síntesis de adenina, ni de guanina, y tampoco de timina. La timina también necesita a los tetrahidrofolatos para donar grupos metilo. Así que el metrotexate es un inmunosupresor potente. Es un inmunosupresor que se usa en cáncer y que también se usa en enfermedades autoinmunes, en muchas enfermedades autoinmunes donde los pacientes tienen que usar metrotexate y otros muchos inmunosupresores. El metrotexate forma parte de un grupo de medicamentos que se conocen, les voy a anotar aquí, como FARMES. Los FARMES son medicamentos que se usan para enfermedades reumatológicas y son fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y son la mayoría de ellos inmunosupresores, aunque también tenemos anticuerpos monoclonales que, si se usan de manera temprana en enfermedades autoinmunes, pueden ayudar muy bien al control de algunas de estas enfermedades. Los fármacos son un montón. El ácido micofenólico podría entrar aquí, y también la leflunomida, de la que vamos a hablar luego. Así que el metrotexate es un medicamento que se usa tanto para cáncer como para enfermedades autoinmunes. ¿Por qué autoinmunes? Nuevamente, y lo vuelvo a repetir, porque los linfocitos, que son los responsables de las enfermedades autoinmunes, se replican un montón. Entonces, si yo le doy este tipo de medicamentos, bloqueo la actividad de los linfocitos. Y al bloquear la actividad de los linfocitos, el efecto es inmunosupresión. Y las complicaciones, pues, son infecciones. Pero ni modo, no hay de otra, tienes que dar esto y luego vas vigilando al paciente para controlar los procesos infecciosos si es que estos llegaran a presentarse. Bueno, me parece que por el día de hoy es suficiente o demasiada información. ¿Tienen alguna consultita? Era fármaco antirreumático, ¿qué más? Modificadores o moduladores de la enfermedad.
fármacos antirreumáticos, moduladores o modificadores de la enfermedad. Okidoki. ¿Alguna preguntita extra? Doctora, Sí. ¿el pénfigo tiene alguna relación con el lupus? Ay, en realidad no. Bueno, en realidad no y sí. El pénfigo es una enfermedad autoinmune y el lupus también es una enfermedad autoinmune. No es habitual que se relacionen ambas enfermedades, pero puede ocurrir. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades que tienden a enzimarse. Es decir, puedes tener una enfermedad autoinmune, pero también puedes tener 2 al mismo tiempo o 3 al mismo tiempo. Así que a veces puedes tener un paciente que tiene lupus y que haga pénfigo, o que tiene pénfigo y desarrolla luego lupus. Pero el común es que tienes alguna predisposición genética para desarrollar enfermedades autoinmunes. No es habitual, o sea, no es algo esperado que el pénfigo se asocie con el lupus, no es habitual, pero puede ocurrir. Lo que sí es muy habitual, por ejemplo, es el síndrome anticardiolipina con lupus. Tú empiezas con una anticardiolipina y luego aparece el lupus. O tienes un lupus con diabetes. O tienes una enfermedad, una artritis reumatoide asociada a un Sjögren. Las enfermedades autoinmunes sí pueden asociarse, pueden enzimarse, pueden tenerse varias enfermedades autoinmunes al mismo tiempo. Pero no es tan frecuente encontrar lupus con pénfigo, no es tan frecuente, no es algo que sea, digamos, habitual, pero podría aparecer, porque tienen la posibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes son muy especiales en su presentación, tienen muchas cosas en común y pueden manifestarse muchas al mismo tiempo. Puede haber pénfigo con lupus, sí. Puede, pero lo más habitual es que tengamos pénfigo solo, pero puede haber pénfigo con otras enfermedades autoinmunes, sí. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? No, nada, Doc. Solo era una curiosidad. No. Pero contame, Ampuero, que sacaste 98, papá. ¿Cuánto sacaste en el anterior? ¿Qué? ¿Cuánto sacaste en el anterior examen? No, saqué baja nota. En el horrible, pero ¿cuánto? ¿Cuánto sacaste de horrible en el primero? Creo que 42. ¿Y? Y ahí ya me puse a estudiar harto. Ok. ¿Y cuál fue la pregunta que fallaste? Para mí que era una pregunta de varias opciones. Estaba dudando harto porque al final lo he enviado al último y lo he revisado varias veces. Con el libro en la mano. ¡Ah, lo hemos cachado! Con el chanchito en la mano revisado. ¿Qué? Sin libro. Sin libro. Ajá, que te crea tu mamá. Que pero bueno, no, todos han tenido la opción. Los controla. Si son vivos, pueden copiarse. No dudo que lo hagan, no dudo. Pero si lo háganlo bien, pues así como el Ampuero, una belleza. Mira, ya han visto, lo hemos cachado. Está bien. ¿No? Está bien, pues que. Listo, pues felicidades, Ampuero, por tu nota, está maravillosa. Listo, chicos, entonces nos vemos el lunes. Vamos a hablar de ácido úrico y vamos a empezar síntesis de pirimidinas también. ¿Ok? ¿No? Sí. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Claro, Pacheco. Pachenko. Ay, bueno, da igual. Sar. La síntesis de novo, no comprendo bien a qué se refiere la síntesis de novo. La síntesis de la nada, pues. Síntesis de nuevo, síntesis nueva. Producir una cosa de la nada. Síntesis de nuevo.
Yo puedo producir, por ejemplo, una mesa y voy y corto la madera del arbolito y lo parto y voy armando la mesa. Esa sería una mesa nueva. Desde el arbolito corté los pedacitos y fui armando la mesa. Pero yo puedo reciclar esa mesa. Quizás se le rompió una patita, entonces yo solo le aumento la patita que le faltaba. Eso se llama reciclado o rescate. Así que yo tengo estas dos posibilidades en la síntesis de las purinas y las pirimidinas. Sintetizar a partir de nada, es síntesis de novo. Yo no tengo nada y voy a ir armando, como si fuera un Lego, mi anillo de las purinas. Como hemos visto, vamos armando, agregando un átomo, otro átomo, sobre la base de la ribosa. Eso es armar, sintetizar de nuevo, de la nada. En cambio, el reciclado es que yo ya tengo ahí alguito y sobre eso hago una pequeña adición para tener mi nuevo nucleótido. ¿Me entiendes? Y entonces la síntesis de nuevo lo que me dice es que no tengo que tener una reacción previa o una estructura previa, sino que voy armando de lo que se va presentando. Exacto. Ah, ya. Porque cada vez que me decían síntesis de nuevo, yo decía, me estoy perdiendo algo al... Eso era mi duda. La síntesis de nuevo es síntesis nueva, de la nada. Yo voy a armar una camiseta desde el hilo de algodón. Pues yo no tengo nada. Voy a sacar el algodón y voy armando mi tela y luego voy cortando y armé mi camiseta de la nada. No había nada hasta que fui a agarrar pedacitos de aquí, pedacitos de allá y armé mi camiseta. Y luego esa camiseta la puedo reciclar, la puedo usar para otra cosa. Reciclar. Nada, ya, ahí me queda más caro. Gracias. Ok, listo. ¿Alguna Nos otra vemos el consulta? lunes. Cuídese. Nos vemos el lunes. Cuídense, lávense las manos, pórtense bien. Póngame su batalla en el chat, por favorcito. Ahí va, Ido, cuídese. Cuida a su perrito. Hasta Ay, luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Luego.